demanda que hizo Bolivia, La Haya, por la salida respectiva al mar. Producto de esto, César Hidalgo convocó a algunos poetas de varias partes de Latinoamérica, hizo una primera antología. El año pasado estuvimos en Bolivia en un encuentro de poesía, el primer encuentro que hubo de poetas al sur del sur, en La Paz y en otras localidades cercanas, y mediante esa conversación que surgió con la empatía y la compañía que tuvimos de otros poetas latinoamericanos, decidimos en conjunto hacer algo respecto a las conversaciones que tuvimos durante esa caravana de poesía que nos encontrábamos. Una de las principales comentarios, diálogos que teníamos era producto de lo que estamos viviendo hoy en día como pueblo latinoamericano, el tema de cómo estos últimos años ha imperado un neoliberalismo que ha consumido totalmente nuestras tierras, nuestros espacios, nuestros paisajes, y como escritores también hacernos la pregunta y reflexionar con respecto a cuáles son las medidas que nosotros tomamos como personas pensantes y creadoras de la palabra para poder un poco desprendernos de eso o enfrentarlo, digámoslo mejor dicho, y poder enfrentar aquella situación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Y así surge entonces rehacer esta antología, que como les decía tiene su principal enfoque en la demanda que hace Bolivia La Haya, pero que a medida que pasó el tiempo y fuimos haciendo la convocatoria, leyendo, editando parte de lo que sería esto, también fueron surgiendo otros dilemas en nuestro país que nos hacían como que tener más fuerza, agarrar más fuerza para ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Cuando estábamos terminando de diagramar la antología, fue la muerte de este activista pescador de Quinteros, Alejandro Castro, y estábamos terminando de hacer la antología y nuestro tema de esta reunión de poemas tenía que ver precisamente con eso, cómo nosotros vamos viviendo esta experiencia de ser suicidados, digámoslo así, por defender un paisaje. Y de esto se trata nuestra antología, se la dedicamos a Alejandro Castro, en memoria de él y de todos aquellos muertos y muertas que han sido asesinados por la lucha del paisaje, que no son menores. Lamentablemente la prensa chilena hace acto de omitir ciertas cosas, de disfrazar las verdades. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros al respecto frente a eso? No podemos solamente quedarnos en una discusión de sobremesa planteándonos qué es lo que podríamos hacer al respecto. Esta es una de las herramientas que nosotros como escritores, editores y compañeros tuvimos la determinación de tomar esta posibilidad y llevar desde la palabra, desde el lenguaje, la creación literaria, poética, nuestro mensaje y nuestra voz. Les voy a dejar con César Hidalgo ahora, que les va a decir algunas palabras también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, escucharnos. Gracias a la Feria del Libro también por darnos este espacio. Bueno, sí, lo que decía mi compañera, esta antología está hecha justamente a través de todos los dolores de Latinoamérica, que son causados obviamente por el mercantilismo. Voy a hacer una pequeña introducción de un libro que se llama Rebeldes y Terrestres, de Jesús Sepúlveda, que se llama Rebeldes y Terrestres, propuestas de cambio y subversión, y acá más o menos está el meollo de todo. En estos tiempos en que son malos tiempos, malos tiempos porque estamos derrotando totalmente el paisaje a través del negocio. Las aguas ya no son claras, ya no son bebestibles, el cielo, el aire ya no es respirable, y eso no solamente acá, sino en todas partes. Y quienes defienden eso finalmente lo suicidan, como decíamos, lo que pasó con Alejandro Castro, Macarena Valdés y todos ellos. Voy a leer algo de este libro. En concreto, la mera existencia de cualquier Estado no importa en absoluto si es fascista, liberal, democrático o marxista en su orientación. Es absolutamente contingente a la usurpación de los derechos políticos y materiales de cada nación indígena contenida en sus fronteras. Para decirlo de otra forma, la negación de los derechos indígenas, ambos,
nacionales e individuales es un elemento integral para la creación y el funcionamiento del orden mundial que se ha desarrollado durante los últimos 1000 años y que ahora se proyecta de una manera más totalizante dentro de nuestro futuro colectivo. Decimos, y creo que eso nos incluye a todos aquí, que nos oponemos a este prospecto, nos oponemos a lo que el papado llamó en algún momento el orden divino de las cosas, lo que la reina Victoria de Inglaterra aseguraba que era el orden natural, lo que Estados Unidos, siguiendo a Adolf Hitler, denomina como un nuevo orden mundial, y que están queriendo consumar tras diferentes tratados. En otros términos, nos oponemos enteramente al sistema coordinado actual por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Trilateral. Nos oponemos a todo esto y con la misma convicción proclamamos nuestra oposición a los productos cada vez más particularizados que emergen del trayecto de consolidación del estatismo corporativo o corporativismo estatista, o como sea más apropiado llamarle. El hecho es que como una especie estamos actualmente encerrados y la letanía es demasiado conocida, el incremento de una rampante homogeneización y mercantilización de nuestras culturas y comunidades, la devastación y el envenenamiento cada vez más desenfrenados de nuestro medio ambiente, ya existente exceso y expansión de un aparato policíaco altamente militarizado en ambas esferas, la pública y privada, asistido por un grado de regimentación social sin paralelo en la historia y por un espantoso y rápido crecimiento del complejo industrial penitenciario, la conversión de nuestras instituciones académicas en verdaderos centros técnicos vocacionales que prácticamente producen en serie carne de cañón corporativa y militar, la concentración sin precedentes del poder y la riqueza. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Es lo que pasa en Chile hoy día. Sí, lo que pasa en Chile, lo que pasa en toda Latinoamérica, por eso también esta antología es latinoamericana. Acá hay 27 escritores, México, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, que se unen a esta causa. Y no es solamente una cuestión de salir al mar de Bolivia, tiene que ver con cómo nosotros como latinoamericanos nos sentimos un poco ajenos a todo lo que es nuestro paisaje, la Amazonía. Hace pocos días Bolsonaro decretó un permiso para que todas las empresas puedan meterse a la Amazonía sin ninguna vergüenza, o sea, es una cuestión horrorosa. Nuestros mares acá están sucios, no hay peces, no hay una ley que realmente ampare el derecho que tienen los pescadores y que tiene la ciudadanía chilena, el pueblo chileno, de entrar en nuestro espacio marítimo, de nuestras cordilleras que están todas siendo minadas. Tenemos un desierto, tenemos una Antártida, tenemos un montón de espacios que están realmente perdidos y nosotros dentro de esa perdición estamos totalmente siendo indiferentes. Y es por esto la necesidad de hacer esta unión entre pueblos para que podamos en conjunto tener nuevas herramientas para poder combatir aquello. Los escritores y los poetas tienen esta capacidad de inventar, de crear el lenguaje, y el lenguaje construye realidades. Por eso no podemos estar ajenos o ser indiferentes a esta causa. Les voy a leer el prólogo que hizo César para esta edición, se llama Abrazo Letras Adentro. La siguiente edición nació a partir del legítimo reclamo de Bolivia y los posteriores veredictos de La Haya, que le da esperanza para que finalmente pueda tener su derecho a amar, ese reflejo de cielo que tanto necesita. Entonces nos dimos la tarea de ir más allá de un mero saludo y convocamos a diversos poetas latinoamericanos para que enviaran sus obras. La gran Violeta Parra, después de conocer Bolivia y de haber tocado y cantado allá, ves que contestaba el teléfono, atendía con la siguiente frase: Mar para Bolivia, ¿con quién quiere hablar? También a fines del siglo XIX hubo un ministro chileno llamado Juan Gonzalo Mata, quien viajó a Perú con la misión de gestionar que ambos países le dieran esa salida al mar requerida. Pero las oligarquías peruana y chilena no lo permitieron, porque finalmente este ministro es asesinado, haciéndose pasar por su muerte como un lío de faldas. Así de peligrosas son las oligarquías y los poderes.
Por eso a los presidentes progresistas, Balmaceda 1891 y Allende 1973, los asesinan o inducen al suicidio. Chile no ganó ninguna guerra, la ganó Oliver North, quien sabía que Perú y Bolivia le cobrarían por sacar los minerales y Chile en cambio se los regalaría, porque siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y así nos siguen robando los recursos, los ríos y el mar. Si alguien no lo sabe, les contamos que el mar no le pertenece al pueblo chileno, sino que fue entregado a perpetuidad a 7 familias, las mismas dueñas de todo Chile. El Fondo Monetario Internacional propicia las dictaduras y la violencia en los países con la intención de saquear y empobrecer, matando a guardianes de los recursos y a sindicalistas defensores de los derechos humanos. Son lugares como México y Colombia los que sufren la mayor consecuencia, ya que jamás se persigue a los asesinos de las miles de muertes que llevan a cuesta. Por eso, esta antología comienza con 3 poemas del poeta chileno Aristóteles España, quien fue confinado y torturado en la isla Dawson, un campo de concentración en el sur de Chile, mismo lugar en el que encerraron y mataron con ropas infectadas a los pueblos indígenas Selkman, Onas y Yaganes, los patagones. Es urgente que con nuestro arte despertemos al entorno y nos unamos sin fronteras para pelear contra el abuso que nos acosa, para robarnos el paisaje y el sostén de toda nación. Solo el arte nos hará libres. Por eso este abrazo, letras adentro y fuera de las fronteras. Esto fue escrito en octubre del año pasado y, como les decía, está dedicado a Alejandro Castro. Es una cosa que nosotros tenemos como parte de nuestra imagen, de nuestro propio paisaje. Ustedes ven acá este escenario, tiene atrás un mural dedicado, ¿cierto?, a los indígenas, y está tapado con esta otra postura, digámoslo así. Es lo que solemos hacer nosotros como país. Sabemos que las cosas están ahí, sabemos que están sucediendo, sabemos la historia de lucha de los mapuches. Aún así, todavía no logramos que nos podamos conmover con aquellas situaciones de la manera que podamos despertar y decir, este paisaje a nosotros nos pertenece, pero no nos pertenece para que otra persona se extraiga los recursos, se lleve el dinero y deje a las personas que viven aquí con una pobreza, sin recursos, con contaminación. No tenemos medidas medioambientalistas que sean realmente para las generaciones. Probablemente nosotros no veamos la tremenda crisis en la que nos sintamos ahora, en la que nos sentimos ahora, pero créanme que en unos 5 o 10 años más esto ya no va a poder ser soportado, y si nosotros no hacemos algo al respecto ahora, quiere decir entonces que vamos a perecer 300 años más como esclavos, como ya lo hemos sido durante todo este tiempo. Por eso, como mi compañero ahí leía en su introducción, toda esta postura, esta imagen que nos venden de un mercado, un neoliberalismo, que todo es comerciable, incluso hasta los mismos escritores se comercian, están esperando la publicación en vez de hacer ideas que sean realmente creativas. Pareciera ser que estamos en un periodo de, y lo estoy diciendo en una feria del libro, de analfabetismo total, donde la mayoría de las cosas que consumimos son libros de autoayuda, son textos que realmente no tienen un peso ideológico, político, histórico. Lo que se vende en las escuelas, porque se vende, es una propaganda. No tenemos realmente un sentido de lo que somos. Por eso vuelvo a lo que es este escenario. Tenemos a nuestros pueblos indígenas ahí tapados por un telón que nos habla de una feria del internacional de un libro, pero realmente ¿dónde está nuestra capacidad de poder hacer una comunidad que sea realmente o que se haga mediante la conversación, mediante la discusión, mediante el diálogo que podemos gestar nosotros como personas, que no estamos simplemente acá siendo clientes o compradores, sino que somos personas que también podemos pensar y necesitamos con urgencia que eso suceda. Esto es un grito desesperado que nosotros hacemos para que no simplemente se quede en el escuchar un rato, sino que también pueda ser un tema que tenemos que dialogar con nuestras familias, con nuestros amigos, con toda persona. No es necesario salir a tirar bombas a la calle para decir que estamos descontentos. Podemos hacerlos con gestos tan
importantes o quizás tan cotidianos como el dialogar estos temas, conversarlos, y no solamente dejarlos ahí como palabras en el aire que se van y se fuman. Vamos a hacer, no sé si ahora vamos a hacer la lectura del poema, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. ¿Sí? ¿Hay micrófono? Sí. Ahí hay un micrófono. Muchas gracias, mi nombre es Héctor Gutiérrez, soy profesional de la Católica, ya jubilado, tengo 75 años. Y me parece que usted alargó un poquito la meta, porque resulta que los adultos mayores hoy día en Chile estamos sufriendo las consecuencias de este sistema que no es neoliberal, esto es piratería económica la que hay en Chile. Y curiosamente, ¿no es cierto?, los sucesivos gobiernos tienen una tremenda deuda con nosotros los adultos mayores, porque se ha descubierto, y el año pasado se publicó, que murieron 26.000 personas en lista de espera. ¿Por qué? Porque no ha evolucionado la salud pública, ¿no es cierto?, para justamente cubrir, ¿no es cierto?, las necesidades de un pueblo que va envejeciendo cada día más. De tal manera que esta situación yo creo que se está hoy encima. Y también quiero agradecer la posibilidad, ¿no es cierto?, que da esta Feria Internacional del Libro, que tienen que reconocerlo ustedes, en la cual es posible decir estas cosas. El manejo comunicacional, pero monstruoso, que hoy día tiene nuestra patria, habla, ¿no es cierto?, de esta piratería económica. Está respaldada por un sistema comunicacional, ¿no es cierto?, en las radioemisoras, en la televisión y a todo evento, que no permite que las personas se informen debidamente y no haya debate. Es increíble que los únicos programas de debate sean tan limitados precisamente porque esta mordaza que tenemos impide que, ¿no es cierto?, en este caso escandaloso de la muerte de 26.000 adultos mayores. Realmente hicimos un filtro muy importante porque para que primara la poesía en esta antología. Y queremos que esta antología se lance por toda Latinoamérica, y eso es lo que estamos haciendo. Y esto no tiene derecho de autor, de hecho dice: se autoriza y exige la reproducción y difusión de esta antología para todas las luchas necesarias de los continentes. Y voy a abrir esta lectura de poemas ahora con un poema de Aristóteles España, poeta que fue torturado a los 17 años en Dawson, en ese campo de concentración. Murió hace poco acá en Valparaíso. Aristóteles España, 1955-2011. Lectura del pasado. En este sitio donde no existe la muerte ahora, con ríos que abren pesadillas, con hombres que pierden su antifaz, puerto con puerto en esa línea del mundo, ahora, bajando una persiana con cadáveres, con toda democracia, como nunca, vuelve la espera, las cosas en su lugar, ahora, reconstruyendo signos y aparatos, golpeando el futuro con un puño, cae un puente en nuestra América por siempre, ahora, exigiendo otro cielo, una guerra más larga, que no se puede perder, no, va y viene desde sur un helado sudor, ahora, con ese fusil arrinconado, con la magia de trillones en el tiempo. Esto lo escribió en el pleno campo de concentración a los 17 años, imagínense. Vamos un uno. Sí, atendiendo un poco a lo que usted también nos decía, que lo que pasa con las personas de la tercera edad es una cuestión que está, como usted mismo dijo, que permea todas las situaciones. Veamos lo que pasa de extremo a extremo, desde la tercera edad hasta lo que sucede con la infancia en Chile. Tenemos el Sename, por ejemplo, usted mismo habló, ¿cierto?, del tema de la salud, cómo nosotros también hemos sido atacados, asesinaron o expulsaron, digámoslo así, a toda la masa intelectual que había en este país. Y ahí por qué también la mala educación en las universidades, y cómo esos mismos, por ejemplo, profesores mal educados en las universidades terminan educando mal a los niños. Y así tenemos una cuestión que no para. Está lamentablemente un sistema tan bien pensado para que seamos personas ignorantes e indiferentes que hasta ahora les ha resultado súper bien, porque la verdad es que siguen extrayendo recursos como el litio, como lo que pasa con nuestro mar,
y nosotros estamos así de brazos cruzados, nos suben el pasaje y no pasa nada, y parece que el concepto del sindicalismo también se perdió, y el concepto de los dirigentes, y al final cada uno quiere su troza de torta y quiere solamente basar su vida o su sistema familiar, por ejemplo, en una economía. La familia se volvió en una empresa familiar, donde los niños los invierten en educación para que después puedan seguir sosteniendo a la familia. Por lo tanto, es una cuestión, una empresa. Y mediante eso, entonces, como usted decía, estamos en una época, en un momento terrible, pero de ahí también podemos sacar luces. O sea, la idea es que, al igual como nos comentaban la otra vez, como pasó en la revolución industrial, que había un nivel de analfabetismo, pero catastrófico, y surgieron gigantes ideas, así también nos puede pasar a nosotros. Por lo menos esa es la esperanza que tenemos. Voy a hacer la lectura de un poema de Emma Ugarte. No sé qué página está usada. Ah, no, aquí lo encontré. Se llama Tareas. Ella es una poeta de acá de Valparaíso, o sea, de Valparaíso. Nos colaboró con un poema que se llama Tareas. Terminar el daño es tarea difícil. La estrechez del recuerdo se convulsiona al encuentro furtivo con la memoria de todas. Más allá de ti y de mí, en nosotras abre paso a machetazos. Entonces el vuelco de nuestras pequeñeces se torna un raudal imposible de sobrellevar. Debemos así cada día en búsqueda del sopor que no llega, la calma inconsciente para sobrevivir muriendo. ¿Cómo se hace para abrir el cuerpo en este frío metálico de nuestros cuerpos violentados? ¿Cómo se hace para hablar sin cada vez en ello asesinar lo recién nacido? Hay un trabajo inmenso que se hace imposible sin salirse, sin restarse, cuando aún parece no ser tiempo de desaparecer. Emma Ugarte. Voy a leer un libro un poema de Guillermo Mondaca, se llama Imágenes Paganas, las niñas de los 2000. No necesité otra cosa que el desierto, madre hambre, padre cuerpo, encuéntrenme entre acequias merodeadas por carroña, hospicio oscuro de los 2000, ¿recuerdas? Presagio amargo, una tarde en que el liceo fue el menor de los problemas, desgracias envueltas en pieles humanas. No necesité otra cosa que la pequeña colección de nombres borrados de mi frente. En las arenas del Atacama me envuelven lamentos madres, prontamente huérfanas, solas bajo el cielo raso de plástico caliente. Mi corazón se encoge, expulsa su agua, espesa espuma en forma de diamante, vetas químicas blanquean el piso donde muerden las gaviotas su ración. Hospicio oscuro de los 2000, ¿recuerdas? La mano de madre sobre la frente enferma. Hija, has menstruado mientras dormías. La alegría del cuerpo, te crecerán los senos, caderas se ensancharán bajo el uniforme de básica. Perros vagos toman agua derramadas de los bidones. Ardiente huella del Loa, Virgen Santa sobre las aguas. Virgencita, mamá de los desahuciados, llévame a morir sobre las aguas del norte. Quema casas enemigas, su quijada abre con violencia. Niños ríen, me persiguen con canciones, hacen rondas, me escupen. Adelántate, a mí ábreme camino, pasar entre los muros, deshace obstáculos, descompóneme en el fuego y deja algo, un trazo, una huella, un pedacito de vidrio que atesorar con rabia. Bueno, vamos a seguir con la lectura de parte de esta antología. Aquí llegó una querida amiga, Rosa Alcayaga. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí haciendo la presentación. Bueno, comentarle a Rosa que ya hicimos la presentación, ahora estamos en la parte de la lectura de los poemas. Cuando nosotros hicimos la convocatoria, se nos quedó el poema que nos había enviado Rosa
afuera porque estuvimos como muy sobrepasados porque esta antología la presentamos en Ayacucho. Fue la primera presentación que hicimos, fue una situación muy enriquecedora, muy hermosa, porque Ayacucho es un lugar que dicen que es el lugar más triste de Perú, es el lugar donde se llevaron a cabo la mayor matanza en la época de los 90, y hay mucho ahí todavía que no se ha logrado sanar. Entonces nosotros hicimos esta presentación de Pachamar, las personas quedaron muy conmovidas por todo lo que esta antología significa. Hicimos un manifiesto que fue entregado en una especie de ceremonia a los familiares, a las madres de aquellas víctimas de la guerra, digámoslo así. Y fue una experiencia muy bonita. Entonces, como nos demoramos un poco, nos adelantamos un poco en hacer la antología, se nos quedó un poco afuera, pero ya estamos preparando la edición siguiente, donde vamos a incluir a más personas, más poetas que se unieron, quieren participar, y va a ser presentada en mayo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y también en Samaipata, que son los lugares que vamos a empezar a hacer el recorrido. Y así la idea es presentarla durante todo el año en otros lugares donde vamos a estar, en otros países, México, Colombia. Por lo tanto, esto va a viajar, y esa es la idea, que viaje. Entonces voy a dejar con ustedes a Rosa para que haga la lectura de los poemas que van a ser incluidos en esta próxima edición, y también para que haga la lectura de otros poemas si es que ya quiere. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a César Hidalgo, y quiero agradecer también a Isabel Guerrero la invitación que me han hecho. La verdad es que quedaron mis poemas afuera, pero ellos no fueron los responsables, sino que yo siempre entrego muy tarde, muy tarde. Entonces, en realidad, le agradezco que me hayan invitado, y yo creo que creo que es justicia, debo leer un poema de los que aparecen acá en Pachamar. Y a mí me gustó mucho el otro día a una poeta boliviana. Ah, ¿ella es chilena? Sí. María Paz Valdebenito, ¿no? Yo pensaba... Eso quería decir. Quería ver... tiene un poema que se llama Mar para Bolivia. Creo que es interesante ese tema. Más aún si se lleva a un poema, y lo quiero leer, de María Paz Valdebenito. Ella me preguntó cómo es el mar, el galope de las olas al montar orillas. Ella nunca ha visto el mar, y yo incapaz fui de describirlo. Ahora, frente a aquel pienso, si ella quien tuviera toda inquietud se detendría junto al pensamiento. Si ella con sus ojos el mar pudiera ver, ni por un segundo quisiera, volvería a dudar de la cuestionable eternidad. ¿Y el otro poema cuál es? Poema de la página 43, desde sus ojos, y el nombre de ella es Valeria Sandy. Desde sus ojos. La mar, absorbes luz para mantener intacto tu color, pero se hace roja tu soberanía. Los dueños de la historia han firmado sobre tu pecho. Madre de peces, siempre quieren privar tu inmensidad. Desde las rendijas nacieron nuestros ojos contemplándote. Nuestra bandera es el límite geográfico de nuestros días. La mar en tus ojos carga rupturas diplomáticas. Tienes la lengua salada bramando. La mar, cada noche, cuando el litigio duerme, abres la carne de los sueños, y en tus olas llevas sangre azul a rocas bolivianas. Valeria Sandy. Bueno, y yo creo que para terminar, ¿no? Porque mucho leer, ¿no? Yo quiero leer esta antología latinoamericana llamada Pachamar. Contempla la participación de varios poetas, del continente latinoamericano. Y yo creo que en ese homenaje a mí me gustaría leer un poema que no es el que les mandé, pero sí me parece interesante, que se llama En ese pueblo maldito.
Este poema es mío, en ese pueblo maldito, y tiene un epígrafe que dice Ciudad Juárez, donde nacer mujer es morir. Ese epígrafe es de Roberto Bolaño. El poema dice así: ardo en estrellas de fuego y embrutezco de ira ante desdichado calvario que sangran las 1000 Marías en Ciudad Juárez. Palpitan las vísceras golpeando caras mudas, repican campanas en el silencio repetido de la muerte oscura. El muertero vende suerte en medallitas, acecha. Nadie responde, nadie escucha, ni una sola caléndula nace, ni un solo cactus, solo madres llorando escombros. Los escombros alborotan el horizonte viste de púrpura los puñales de la tarde. María levanta los brazos y sus dedos caen por el precipicio. María Magdalena araña la puerta del santuario que ignora, úteros vacíos. En ese pueblo maldito, cubierto de cruces abandonadas, brotan vírgenes muertas desde cada rincón a la espera de una mano. Pero no hay quien dibuje senderos, solo un silencio crudo almidona sábanas rojas. Un cuchillo brilla en lo alto, mi carne acusa, a gritos reparto bocas para rezar abrazadas por la tierra huérfana. Este poema está dedicado a Ciudad Juárez, donde se ha producido una serie de muertes de mujeres que no han sido aún investigadas en cuanto son las razones de esas muertes. Hay muchas hipótesis al respecto. Sin embargo, hay un denominador común, son mujeres jóvenes que generalmente han sido trabajadoras de las maquiladoras, y además estas mujeres han sido torturadas, violadas. Ya hay una hipótesis, se piensa que estas muertes han sido grabadas en video. Hay un nombre para este tipo de videos que se vende en Europa a muy buen precio. En todo caso, no es algo extraño acá en Chile, por desgracia, en este momento. Acabo de leer en el diario La Estrella de Valparaíso, antes de ayer, un titular que decía: padre viola a su hija de 7 años y la graba en video. Y además se supo, el padre, que es un sargento de la Armada, fue detenido, está preso en este momento, va a permanecer en prisión preventiva 5 meses mientras dura la investigación. Y se supo que él vende estos videos. Entonces, ustedes se podrán imaginar lo que significa esto, que el padre de esta niña de 7 años la viole y la grabe en video la violación. Entonces, lo que yo les digo acerca de las mujeres, de miles de mujeres que han muerto en Ciudad Juárez, que ha sido bajo estas circunstancias, no es raro. Es más, en algún momento se pensó que el caso de las chicas que desaparecían y después se encontraron sus cuerpos en el desierto, en Alto Hospicio, podrían también haber sido para comercio sexual, porque a estas niñas se las torturaba y después se las violaba. Hubo un documental que salió en el Mega, tengo entendido, que se llamaba La Cacería, en base a una investigación periodística sobre las muertes de estas niñas, que fueron alrededor de 10 o 12 en Alto Hospicio. Entonces estamos
ante una situación que vale la pena tener presente. Por eso ese poema en homenaje a esas mujeres de Ciudad Juárez, un pueblo al norte de Estados Unidos, o sea, al norte de México, en frontera casi con Estados Unidos. Y como esta es una antología latinoamericana, creo que bien vale ese saludo a las mujeres y al pueblo mexicano. Bueno, voy a leer ahora un poema de Óscar Saavedra. Óscar Saavedra es el que mueve todo el tema de las escuelas de poesía en todo Chile. Hacemos un festival también donde los protagonistas son los niños. De hecho hay niños que están siendo traducidos a otros idiomas y eso. Demasiado cassette. Nos pusimos demasiado cassette para nuestras cosas y nos mamamos, me dijo en una entrevista un poeta encapuchado, el imperialismo primero, de una lengua homo madre y conceptos del año del níspero traídos desde un lenguaje extranjero, o cierto tipo de usaísmo con tufo a retórica moderna, el corazón del poema capitalista, y lo hicieron pasar como moda central o maniquí vestido de vanguardia, similar a una piscina que reemplaza al mar. Otros, los tierra palabra, no le hicieron caso alguno a la institución, que como topo nadaba por conceptos que comían rocas, hierro, cemento, cortezas muertas, y se olvidaron de buscar presencia escénica en las mismas tablas, que a poco o nada decían, jamás palabra alguna fue su sol. En tardes de literatura, cuando la literatura se estaba escribiendo con palabras invisibles, aparecen entonces los dinosaurios del poder, el opus dei de la lengua, con su whisky a lo poeta joven, a lo cartón sentado en la cuneta. Escuché una noche del libro muerto, pero ojo, el poeta joven se alcanza con los años, se alcanza con los años, se alcanza con los años, decía el Panqueta Padilla. Uno es lo que hace, no lo que dice. Si ayer, por ejemplo, le tiré vanguardia a Montparnasse la victoria y me defequé en unas cuantas personas humildes, no me vengas a mostrar la luna hoy. Este poema me pareció interesante también, me gusta. Me parece que es de René. En Chile hacemos fila, me gusta. Lo estaba leyendo un poema de René Silva Catalán. Se llama En Chile hacemos fila. Bonita la presentación además. En Chile hacemos fila al subir al metro, en la universidad, en el Transantiago, para morir en la posta por un dividendo, para que nos lean en cuarto ajeno, al entrar al cielo, al salir, en la picada de Jaime, en las primarias, para cortarse el pelo en el bio, para hablar con la alcaldesa, por la cajita feliz, para echar benzina, para el crédito Corfo, por equivocarme de fila, para separarme, por nacer en el pino, cobrar una fractura, para la entrada a Iron Maiden, para negarme a la hostia, para las eliminatorias, para decirme cuida el puesto, para la matrícula atrasada, para cargar la VIP en el cajero del líder, para el reclamo a Movistar en el velorio del Trafica, para votar nulo, para salir de la capital, para entrar, por el pan con huevo, para el rancho de la Penny, por un litro de parafina, para visitarte en la UCI, para cruzar San Diego, repactar CMR, por cobrar el mínimo, para cobrarte la palabra, preguntar por el finiquito, tomarse un terremoto en el Tertulia, para cruzar su larga y angosta faja de mentiras. En Chile, no hay que olvidar, hacemos fila. Bien, para ir terminando ya porque estamos casi en la hora, les voy a leer un poema, este es de mi autoría, se llama Silala y dice así: detuvo su caudal la gran serpiente de agua cuando los segundos fueron testigos de la extracción mineral. Se detuvo un instante entre las piedras, sobrecogida al viento que traía
ese aire de fantasma, de hambre, de bala. Paralizó su corriente el relámpago de tierra, haciéndose camino entre la cumbre, que algún día de raíces sanó el vientre de las águilas. Se suspendió en la tormenta, aturdido de tanto abogar hacia arriba, de vuelta al seno de los Andes. Congeló la simiente, el árbol, y así toda la consecuencia que de fauna se hacía fuerza para los dioses de otro tiempo. Se resistió sedienta, drenada como humo que escapa triste al sol. Toda la vasta geografía se quedó en silencio y la plata no pudo salvar del fuego al gran río que brotaba en el cielo el curso de la noche. Y por último, voy a dejar acá a César Hidalgo para que haga el cierre de esta presentación. Agradecerles que estén acá, que se hayan quedado a escuchar y que puedan compartir esto con nosotros también. Bueno, también quiero recordarles que este libro está a 5.000 ahí en el stand 8 de la Sociedad de Escritores de Chile de Valparaíso, pero hoy día, por ser lanzamiento, la presentación va a estar a 4, así que para que vayan para allá y se llevan también ahí algún recuerdito nosotros. Pachamar, este es el nombre que le da, o este es el poema que le da nombre al libro o a la antología. La riqueza mineral, la sentencia de los pueblos. Entonces, las guerras, el despojo y la indolencia. Los abismos de la historia escrita por los que pagan y juegan con las fronteras al antojo del golem. La bestia tiene dientes que financian los imperios. Robo de aguas, derrotas del paisaje, geografía violada, el estrangulamiento de la Pachamama. Al cielo del desierto andino le falta el reflejo, el mar donde descansa la sal de la ceremonia primitiva. Muchas gracias.